¿Alguna vez has escuchado algo que no debías y esa conversación cambió tu vida para siempre? Ricardo, un millonario de Querétaro, jamás imaginó que esa frase dicha por su empleada doméstica cambiaría su vida para siempre. Él estaba acostumbrado al silencio de su mansión vacía, pero esa noche, al pasar por la cocina, escuchó algo que lo dejó paralizado. «Necesito un novio para mañana». Isabel, su empleada, hablaba por teléfono con la voz quebrada, sin saber que alguien la escuchaba. Quédate hasta el final, para descubrir cómo un favor inesperado se convirtió en la historia de amor más hermosa que jamás imaginaron. Ricardo caminaba por los pasillos de su casa como un fantasma en su propio reino. A sus 45 años, había construido un imperio que muchos envidiaban, pero cada noche regresaba a una mansión donde el eco de sus pasos era su única compañía. Las paredes enormes, los muebles finos, las obras de arte que decoraban cada rincón, todo parecía burlarse de él con su perfección vacía. Había tenido todo lo que quiso en la vida, menos lo único que realmente importaba: alguien con quien compartirlo. Los negocios le habían dado dinero, poder, respeto en Querétaro, pero le habían robado algo que ni siquiera sabía que había perdido hasta que fue demasiado tarde. Ahora, el silencio era su rutina, su castigo autoimpuesto, su realidad ineludible. Comía solo, trabajaba solo, dormía solo. Las reuniones sociales eran apenas obligaciones donde fingía sonrisas y conversaciones que olvidaba antes de llegar a casa. Sus empleados mantenían la distancia profesional que él mismo había establecido años atrás, cuando decidió que los muros emocionales eran más seguros que las decepciones. Isabel era la única que llevaba 3 años trabajando con él, discreta, eficiente, casi invisible en su intento de no molestarlo. Esa noche de martes, Ricardo bajaba las escaleras pensando en revisar unos documentos en su estudio, cuando algo inesperado lo detuvo en seco. La voz de Isabel llegó desde la cocina, ahogada y temblorosa, diferente al tono profesional que siempre usaba con él. Ricardo se quedó inmóvil en el pasillo sin intención de espiar, pero incapaz de seguir caminando. Escuchó el sonido inconfundible de alguien conteniendo el llanto mientras hablaba por teléfono. Esa mezcla de desesperación y vergüenza que solo viene cuando la vida te acorrala sin salida. Las palabras llegaban entrecortadas, cargadas de una angustia que atravesaba las paredes como un grito silencioso pidiendo ayuda. Ricardo nunca había escuchado a Isabel así, vulnerable, humana, real. Durante 3 años, ella había sido simplemente la mujer que mantenía su casa en orden, que preparaba sus comidas, que limpiaba sin hacer ruido y desaparecía cuando él llegaba. Pero ahora, esa voz quebrada revelaba que Isabel no era solo una empleada eficiente, sino una persona con problemas, con miedos, con una vida que él nunca se había molestado en conocer. La curiosidad lo impulsó a acercarse un poco más, lo suficiente para distinguir las palabras pero sin ser visto. Sentía que estaba invadiendo algo privado, algo sagrado, pero sus pies no obedecían la orden de alejarse. Lo que escuchó a continuación lo golpeó como un puñetazo en el estómago vacío de quien ha olvidado qué se siente necesitar algo más que dinero. La voz de Isabel sonó clara, desesperada, imposible de ignorar. «Yo sé que parece una locura, Lupita, pero lo necesito. Necesito un novio para mañana». Ricardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «Un novio para mañana». La frase sonaba absurda, casi cómica, como sacada de alguna película barata de sábado por la tarde. Pero no había nada de cómico en el tono desesperado de Isabel, en la forma en que sus palabras temblaban al salir de sus labios. Ricardo se recargó contra la pared del pasillo oculto en las sombras, intentando entender qué situación podría llevar a alguien a pedir algo así. Isabel continuaba hablando, ahora con más urgencia, explicándole a su amiga cada detalle de su dilema como quien confiesa un pecado que ya no puede cargar sola. Ricardo escuchaba cada palabra con una atención que no prestaba ni en sus juntas de negocios más importantes. Había algo en esa vulnerabilidad cruda
que lo mantenía clavado en ese pasillo, incapaz de marcharse, incapaz de fingir que no había escuchado nada. Por primera vez en años, Ricardo estaba presenciando algo genuino, algo que no tenía precio ni estrategia, algo que lo hacía sentir extrañamente vivo. El silencio de su mansión nunca le había parecido tan ensordecedor como en ese momento, cuando la voz de otra persona revelaba una humanidad que él había olvidado que existía. Se preguntó cuántas veces Isabel habría tenido problemas así, cuántas noches habría llorado en silencio mientras él permanecía encerrado en su estudio revisando números sin alma. La culpa comenzó a trepar por su garganta como una enredadera de espinas. Isabel seguía hablando con su amiga, y cada palabra era como una ventana abierta a un mundo que Ricardo había ignorado por completo. Explicaba que el casamiento de su hermana menor sería al día siguiente, un evento familiar que llevaban planeando desde hacía meses y al que toda la familia asistiría. El problema no era el casamiento en sí, sino la condición que su familia le había impuesto para poder asistir. No era maldad, insistía Isabel entre sollozos, era solo tradición. Su familia era de las que todavía creían en esas cosas, en que una mujer de 35 años sin pareja era motivo de preocupación, de comentarios susurrados, de miradas de lástima. Ricardo apretó los puños al escuchar eso, sintiendo una rabia inesperada hacia gente que ni siquiera conocía, pero que le causaban tanto dolor a alguien que trabajaba para él. Isabel continuó explicando que su mamá estaba enferma, que los doctores no le daban mucho tiempo, que este casamiento podría ser la última reunión familiar completa que tendrían, y lo único que su mamá quería, lo único que le había pedido con esa voz débil, de quien ya no puede pedir muchas cosas más, era ver a Isabel feliz, acompañada, con alguien que la cuidara. La ironía era cruel. Isabel tenía que fingir felicidad para darle paz a su madre enferma. Tenía que mentir sobre tener amor para demostrar amor verdadero. Ricardo sintió algo extraño revolverse en su pecho, algo que no sentía desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado su nombre: empatía. La conversación telefónica continuaba, pero ahora Isabel hablaba más bajo, como si la vergüenza pesara más que la desesperación. Le contaba a su amiga Lupita que había considerado todas las opciones, que había pensado en cancelar, en inventar una excusa, en simplemente no aparecer y dejar que su hermana tuviera su día perfecto sin complicaciones. Pero no podía hacerlo, explicaba con voz quebrada, porque su mamá le había suplicado que fuera, porque quería verla allí sonriendo, porque tal vez esa sería la última vez que pudieran estar todos juntos como familia. Isabel admitió que había intentado pedirle el favor a dos conocidos, pero ambos se habían negado, diciendo que era demasiado raro, demasiado incómodo, demasiado complicado. Ricardo escuchaba cada detalle, sintiendo cómo algo dentro de él comenzaba a moverse, a despertar después de un letargo de años. Había pasado tanto tiempo funcionando como una máquina, tomando decisiones basadas solo en números y estrategias, que había olvidado qué se sentía ser movido por algo más humano, más visceral. Isabel terminó la llamada prometiendo que encontraría una solución, aunque su voz sonaba derrotada, como quien promete algo imposible solo para terminar una conversación dolorosa. Ricardo escuchó el sonido del teléfono al colgar, seguido de un sollozo ahogado que Isabel intentaba contener. Él permaneció en ese pasillo oscuro, procesando todo lo que acababa de escuchar, sintiendo el peso de una decisión que todavía no sabía que iba a tomar. Pero algo había cambiado en esos minutos de escucha involuntaria, algo que haría que esa noche fuera diferente a todas las demás noches vacías de su vida. Ricardo no podía moverse de ese pasillo, como si sus zapatos italianos de $2,000 estuvieran clavados en el piso de mármol importado. Escuchó los pasos de Isabel moviéndose por la cocina, el sonido del agua corriendo, probablemente lavándose la cara para borrar las lágrimas antes de terminar sus labores. Él sabía que debía marcharse, volver a su estudio, fingir que no había escuchado nada y dejar que Isabel resolviera sus problemas como todos los adultos responsables hacían. Pero algo lo mantenía ahí,
una fuerza invisible que no podía nombrar, pero que sentía presionando contra su pecho. Durante 3 años, Isabel había sido parte del decorado de su vida, tan presente como los muebles, pero igual de impersonal. Nunca le había preguntado sobre su familia, sus sueños, sus miedos. Nunca había visto más allá de la empleada eficiente que mantenía su mundo funcionando sin complicaciones. Y ahora, en cuestión de minutos, esa mujer invisible se había vuelto dolorosamente real, con problemas complejos y emociones que él había olvidado que existían. Ricardo se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado, desordenándolo por primera vez en el día, sintiendo una urgencia extraña de hacer algo, lo que fuera, para que ese sonido de llanto ahogado dejara de resonar en su cabeza. No era compasión vacía ni caridad arrogante, era algo más profundo, más egoísta incluso, el reconocimiento de un dolor que él mismo conocía demasiado bien. Isabel salió de la cocina secándose las manos en el delantal, con los ojos todavía rojos, pero intentando recuperar la compostura profesional que siempre mantenía. No esperaba encontrar a nadie en el pasillo a esa hora, mucho menos a Ricardo parado ahí como una estatua, contemplando la nada. Sus miradas se encontraron y el tiempo pareció detenerse en ese corredor iluminado apenas por las luces tenues de la noche. Isabel abrió los ojos con horror al darse cuenta de que él había estado ahí, lo suficientemente cerca para haber escuchado su conversación privada, su momento de vulnerabilidad vergonzosa. El color abandonó su rostro moreno, dejándola pálida como si la tierra se la fuera a tragar. Ricardo vio el pánico en sus ojos, ese miedo de quien acaba de exponer demasiado frente a la persona equivocada, de quien sabe que cruzó una línea invisible que separa lo profesional de lo personal. Isabel dio un paso atrás, sus manos temblando mientras buscaba palabras que pudieran explicar lo inexplicable, que pudieran deshacer lo que ya estaba hecho. Ricardo levantó una mano en un gesto tranquilizador, consciente de que cualquier palabra suya en ese momento podía hacer que Isabel huyera o se quebrara completamente. Tenía que manejar esto con cuidado, con una delicadeza que no estaba acostumbrado a usar en sus interacciones diarias. El aire entre ellos estaba cargado de incomodidad, de palabras no dichas, de secretos expuestos sin permiso. «Señor Ricardo, yo lo siento mucho, no debí...» Isabel comenzó a disculparse con voz entrecortada, sus palabras tropezando entre sí en su prisa por explicarse. Pero Ricardo negó con la cabeza, deteniéndola antes de que pudiera terminar de construir un muro de disculpas innecesarias. Él se dio cuenta en ese momento de que tenía 2 opciones. Podía hacer lo que siempre hacía, mantener la distancia profesional, fingir que no había escuchado nada y dejar que cada quien resolviera sus problemas en privado. O podía hacer algo diferente, algo que lo asustaba precisamente, porque no tenía manual de instrucciones ni estrategia de salida. Isabel lo miraba con ojos suplicantes, no pidiendo ayuda, sino rogando que él simplemente olvidara lo que había escuchado y le permitiera conservar su dignidad y su empleo. Ricardo notó las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, señales de noches sin dormir y preocupaciones constantes que él nunca había visto porque nunca había mirado realmente. Vio las manos agrietadas de tanto trabajar, las uñas cortas y sin pintar de quien no tiene tiempo para vanidades, la postura encorvada de quien carga pesos invisibles todos los días. Isabel no era solo una empleada, era una mujer completa con una vida llena de responsabilidades y dolores que él había ignorado completamente, y ahora esa realidad estaba frente a él, imposible de ignorar, demandando algún tipo de respuesta. «No tienes que disculparte, Isabel. Yo fui quien escuchó sin querer», dijo Ricardo con una voz más suave de lo habitual, tan diferente al tono autoritario que usaba en sus oficinas. Isabel parpadeó confundida, sin saber cómo interpretar esa gentileza inesperada de un hombre que siempre había sido correcto pero distante. Ricardo se dio cuenta de que necesitaba darle espacio para explicarse, para que ella pudiera decidir cuánto compartir sin sentirse obligada o juzgada. Se recargó contra la pared, adoptando una postura menos intimidante, menos de jefe y más de igual,
aunque ambos sabían que la dinámica de poder entre ellos nunca sería completamente simétrica. Isabel respiró profundo, limpiándose una lágrima rebelde que insistía en rodar por su mejilla, a pesar de todos sus esfuerzos por mantener la compostura. Miró hacia el piso, incapaz de sostenerle la mirada mientras hablaba, como si confesar su situación fuera admitir una debilidad imperdonable. Y entonces, con voz temblorosa pero decidida, comenzó a explicar lo que Ricardo ya había escuchado, pero que necesitaba oír directamente de ella. Le contó sobre el casamiento de su hermana Sofía, la menor de 4 hermanas, la única que había tenido suerte en el amor, según los estándares tradicionales de su familia. Le explicó que sus padres eran gente de rancho, de esas familias donde las costumbres antiguas todavía dictaban las reglas no escritas de la convivencia, y donde una mujer de 35 años sin esposo era vista como un fracaso silencioso que todos notaban pero nadie mencionaba directamente. Isabel continuó su explicación, ahora con más fluidez, como si las palabras llevaran tanto tiempo atrapadas en su garganta que salían sin control una vez que encontraban la salida. Le contó que sus 3 hermanas estaban casadas, con hijos, con vidas que su mamá consideraba completas y bendecidas, pero ella, Isabel, había tomado decisiones diferentes. Había venido a Querétaro a buscar trabajo cuando su papá enfermó, enviando dinero a casa cada mes para ayudar con los gastos médicos y las necesidades de sus sobrinos. Había sacrificado su propia vida personal por el bienestar de su familia, trabajando largas jornadas, ahorrando cada peso que podía, renunciando a salidas, a novios, a la posibilidad de construir su propia familia. Y ahora, cuando su hermana menor estaba por casarse, cuando su mamá enferma quería ver reunida a toda la familia una última vez, Isabel no podía simplemente aparecer sola y enfrentar las miradas de lástima, los comentarios disfrazados de preocupación, las preguntas incómodas sobre por qué seguía soltera. No era vanidad, aclaró con voz firme, era supervivencia emocional. Era proteger a su mamá de la preocupación adicional de pensar que su hija mayor estaba sola y desprotegida en una ciudad grande y peligrosa. Ricardo escuchaba cada palabra, sintiendo cómo se desmoronaba la imagen simplista que tenía de la vida de su empleada. Isabel no era solo una mujer que limpiaba su casa y cocinaba sus comidas, era una hija que enviaba dinero a su familia cada quincena, una hermana que quería ver feliz a su hermana menor sin arruinar el día con su soledad, una mujer que cargaba el peso de expectativas imposibles sobre sus hombros cansados. Y Ricardo, por primera vez en años, se preguntó cuántas veces había caminado junto al dolor ajeno sin siquiera notarlo, encerrado en su propia burbuja de privilegios y soledades autoimpuestas. Isabel terminó de hablar, y el silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener forma física, ocupando el espacio entre ella y Ricardo como un muro transparente pero infranqueable. Ella esperaba algún tipo de reacción, tal vez un sermón sobre mantener los problemas personales fuera del trabajo, o peor aún, esa compasión falsa que la gente rica suele ofrecer como quien lanza monedas a un mendigo. Pero Ricardo permanecía callado, con una expresión en el rostro que Isabel no lograba descifrar, algo entre la sorpresa y la reflexión profunda. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores cuando manejaba negocios, ahora mostraban algo diferente, una calidez inesperada que la desconcertaba más que cualquier regaño. Isabel se abrazó a sí misma, sintiendo el frío de la noche colarse por las ventanas y mezclarse con el frío de su propia vulnerabilidad expuesta. Nunca había compartido tanto de su vida personal con nadie en esa casa, y ahora se arrepentía de cada palabra dicha, de cada detalle revelado. Deseaba poder retroceder el tiempo, volver a ese momento antes de que el teléfono sonara, antes de que su desesperación la hiciera bajar la guardia frente al hombre que pagaba su salario. Pero el tiempo no retrocede, y las palabras una vez dichas no pueden ser tragadas de vuelta. Ahora solo quedaba esperar la consecuencia de su imprudencia, prepararse para lo que viniera, ya fuera lástima, indiferencia o despido. Ricardo finalmente se movió, enderezándose contra la pared
y dando un paso hacia ella, no amenazante sino casi cuidadoso, como quien se acerca a un animal herido sin querer asustarlo más. «¿Tu mamá está muy enferma?», preguntó Ricardo con una suavidad que Isabel nunca le había escuchado, una voz despojada de toda autoridad y llena solo de curiosidad genuina. La pregunta la tomó desprevenida, no porque fuera inapropiada, sino porque era demasiado apropiada, demasiado humana, demasiado real para venir de un hombre que siempre mantenía conversaciones superficiales sobre el clima o la comida. Isabel asintió, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con volver a sus ojos, a pesar de todos sus esfuerzos por mantenerlas contenidas. Le explicó que su mamá tenía problemas del corazón, que los doctores en su pueblo no le daban más de 6 meses, que cada día podía ser el último, y por eso cada momento familiar se volvía precioso e irrepetible. Ricardo escuchaba con una atención tan intensa que Isabel podía sentir el peso de su mirada, no juzgando sino absorbiendo cada detalle como si realmente le importara. Y tal vez, pensó ella con sorpresa, tal vez sí le importaba. Había algo en la forma en que él inclinaba la cabeza, en cómo sus manos permanecían quietas en los bolsillos, en lugar de revisar su reloj o su teléfono, que sugería una presencia completa que Isabel no había experimentado con nadie en mucho tiempo. Era como si, por primera vez en 3 años, Ricardo realmente la estuviera viendo, no como la empleada que doblaba su ropa o preparaba su café, sino como una persona con historias complejas y dolores profundos. «¿Y tu familia no acepta que vayas sola al casamiento?», dijo Ricardo, no como pregunta sino como afirmación, procesando en voz alta la situación que Isabel había descrito. Ella negó con la cabeza, sintiéndose ridícula al admitirlo, pero también aliviada de poder hablar honestamente sobre algo que la había estado carcomiendo por semanas. Le explicó que su papá era un hombre de costumbres arraigadas, de esos que creen que una mujer sin hombre es como un árbol sin raíces, vulnerable a cualquier tormenta. No era maldad de su parte, aclaró Isabel rápidamente. Era simplemente la forma en que fue criado, la única realidad que conocía. Su mamá compartía esas creencias, aunque con más suavidad, más preocupación maternal que juicio moral. Ambos habían dejado claro que Isabel era bienvenida al casamiento, solo si traía acompañante. No por castigarla, sino porque genuinamente creían que aparecer sola, frente a toda la familia extendida, sería humillante para ella y preocupante para ellos. Era una trampa sin salida. Ir sola significaba admitir su soledad frente a todos. No ir significaba perderse el último evento familiar con su mamá viva. Isabel había intentado explicarles que estaba bien sola, que no necesitaba un hombre para ser feliz, pero sus palabras caían en oídos que no podían o no querían entender una realidad diferente a la que conocían. Así que había tomado la decisión desesperada de buscar un novio falso, alguien que pudiera fingir por un día, solo el tiempo suficiente para darle paz a su mamá y alegría a su hermana. Pero ahora, parada frente a Ricardo confesando todo esto, la idea le parecía más absurda que nunca. Un plan ridículo de alguien que había perdido toda perspectiva. Ricardo permaneció en silencio durante varios segundos que se sintieron como horas, su rostro mostrando una concentración profunda, como si estuviera resolviendo un problema matemático complejo en su cabeza. Isabel aprovechó ese silencio para recuperar algo de compostura, limpiándose discretamente los ojos y alisando su delantal con manos temblorosas. Estaba lista para que Ricardo le dijera que era su problema y que lo resolviera sin involucrar la casa, o peor, que buscara otro empleo si sus dramas personales iban a interferir con su trabajo. Se preparó mentalmente para cualquiera de esas respuestas, construyendo murallas emocionales para protegerse del rechazo que seguramente vendría. Pero Ricardo no dijo nada de eso. En cambio, la miró con una expresión que Isabel no supo interpretar, algo entre admiración y tristeza, como si estuviera viendo algo en ella que nunca había notado antes. Él se pasó una mano por la mandíbula, un gesto de nerviosismo que Isabel reconocía de haberlo visto cuando tenía reuniones difíciles por teléfono. Finalmente, Ricardo habló,
pero no dijo lo que ella esperaba. «Entiendo por qué es importante para ti», murmuró con voz ronca, casi para sí mismo. Nadie debería tener que elegir entre su dignidad y su familia. Isabel lo miró sorprendida, sin saber qué responder a esa empatía inesperada. Había esperado muchas reacciones, pero no comprensión genuina, no esa validación de sus sentimientos que hacía que su garganta se cerrara con emoción contenida. «Debería dejarla descansar, señor Ricardo. Ya es tarde y mañana tengo que salir temprano», dijo Isabel, intentando poner fin a esa conversación que se estaba volviendo demasiado íntima, demasiado peligrosa para su corazón ya vulnerable. Dio un paso hacia atrás, buscando la salida, necesitando poner distancia entre ella y ese hombre que de repente parecía ver a través de todas sus defensas. Ricardo asintió, pero no se movió, como si hubiera algo más que quisiera decir, pero no encontrara las palabras adecuadas. Isabel aprovechó ese momento de vacilación para dar media vuelta, caminando rápidamente hacia las escaleras que llevaban a su pequeña habitación en la parte trasera de la casa. Sentía los ojos de Ricardo siguiéndola, pero no volteó. No podía arriesgarse a ver qué expresión llevaba en el rostro, porque algo en su interior le decía que si lo miraba otra vez, se quebraría completamente. Subió las escaleras con pasos apresurados, conteniendo el impulso de correr, manteniendo un último vestigio de dignidad profesional. Solo cuando cerró la puerta de su cuarto, se permitió respirar de nuevo, dejándose caer en la cama pequeña, mientras las lágrimas finalmente fluían sin restricción. Se sentía expuesta, vulnerable, pero también extrañamente aliviada de haber compartido esa carga con alguien, incluso si ese alguien era su jefe millonario que probablemente ya la había olvidado y estaba revisando sus correos electrónicos. Isabel no tenía forma de saber que en ese mismo momento Ricardo seguía parado en el pasillo, mirando hacia donde ella había desaparecido, con una expresión pensativa que no abandonaría su rostro durante toda la noche. Y mucho menos podía imaginar que las palabras que había dicho esa noche estaban sembrando algo en el corazón de un hombre que creía haber olvidado cómo sentir. Ricardo subió a su habitación con pasos lentos, cada escalón pesando más que el anterior, como si cargara un peso invisible que había recogido en ese pasillo. Entró a su recámara enorme, con su cama king size que siempre parecía demasiado grande para una sola persona, y se dejó caer en el sillón junto a la ventana sin siquiera quitarse los zapatos. La ciudad de Querétaro brillaba allá afuera con sus luces nocturnas, indiferente a los dramas pequeños que se desarrollaban en las casas de sus habitantes. Ricardo miraba esas luces sin verlas realmente, su mente atrapada en la conversación que acababa de tener, en las palabras de Isabel resonando una y otra vez en su cabeza. «Necesito un novio para mañana». La frase había sonado desesperada y ridícula al mismo tiempo, pero ahora, conociendo el contexto completo, cobraba un sentido doloroso que lo inquietaba profundamente. Isabel no estaba siendo superficial o caprichosa. Estaba atrapada entre dos imposibles, entre decepcionar a su familia o traicionar su propia dignidad. Y Ricardo, por alguna razón que no terminaba de entender, no podía dejar de pensar en eso. Se quitó el reloj de oro macizo, un regalo que se había dado a sí mismo cuando cerró su primer gran negocio, y lo dejó sobre la mesa sin mirarlo. Esa noche, el peso del metal en su muñeca se sentía como una cadena recordándole todo lo que tenía y todo lo que le faltaba. Las horas pasaron con una lentitud cruel, mientras Ricardo permanecía despierto en la oscuridad de su cuarto, su mente recorriendo senderos que normalmente evitaba transitar. Recordó la última vez que había asistido a un evento importante, la boda del hijo de un socio de negocios 6 meses atrás. Había llegado solo, como siempre, y había pasado la noche entera sonriendo educadamente mientras esquivaba preguntas incómodas sobre su vida personal. Las señoras mayores le preguntaban cuándo sentaría cabeza, los hombres casados bromeaban sobre su libertad enviable, y él fingía que no le molestaba, que había elegido esa vida, que estaba perfectamente satisfecho con su soledad. Pero la verdad, esa verdad que solo se atreve a salir en las noches sin sueño, era muy diferente.
Ricardo estaba cansado de llegar solo a todas partes, de ser siempre el hombre exitoso pero solitario, de fingir que el éxito material compensaba el vacío emocional. Había construido un imperio, pero vivía en él como un prisionero, rodeado de lujos que no le daban calor, de éxitos que no podía compartir con nadie que realmente le importara. Y ahora, escuchando la historia de Isabel, se daba cuenta de que no era el único atrapado en ese tipo de soledad. Ella también estaba sola, también fingía, también cargaba el peso de expectativas que no podía cumplir sin traicionarse a sí misma. La diferencia era que Isabel al menos tenía familia que se preocupaba por ella, aunque fuera de forma equivocada, mientras que él ni siquiera tenía eso. Ricardo se levantó del sillón cerca de las 3 de la madrugada, incapaz de quedarse quieto con todos esos pensamientos dando vueltas en su cabeza, como pájaros atrapados buscando una salida. Caminó hacia su estudio privado, ese santuario de trabajo donde normalmente encontraba consuelo en números y estrategias que tenían sentido lógico. Pero esa noche, ni siquiera los reportes financieros lograban capturar su atención. Su mente seguía volviendo a Isabel, a su voz quebrada, a la forma en que había intentado mantener la dignidad, incluso mientras confesaba su situación desesperada. Había algo en esa combinación de fortaleza y vulnerabilidad que lo conmovía de una forma que no experimentaba desde hacía años. Ricardo pensó en todas las veces que Isabel había trabajado en su casa durante los últimos 3 años, siempre eficiente, siempre discreta, siempre invisible. Nunca le había preguntado cómo estaba su familia, si necesitaba algo, si estaba contenta con su trabajo. Simplemente había asumido que mientras ella hiciera bien su trabajo, nada más importaba. Y ahora se daba cuenta de cuán egoísta y ciego había sido, cuán encerrado en su propia burbuja de privilegio. Isabel había estado enviando dinero a su familia cada quincena, sacrificando su propia vida por el bienestar de otros, trabajando largas horas para pagar tratamientos médicos de su papá primero, y ahora preocupándose por su mamá enferma. Mientras tanto, él se quejaba mentalmente de su soledad autoimpuesta sin hacer nada para cambiarla. La vergüenza comenzó a apoderarse de él como un manto pesado que no podía quitarse. La imagen de Isabel rogándole a alguien por teléfono que fuera su novio falso por un día no abandonaba su mente, persiguiéndolo por los pasillos de su casa vacía mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo de colores suaves. Ricardo se encontró en la cocina preparándose un café que no necesitaba. Sus manos moviéndose automáticamente mientras su cerebro procesaba una idea que había comenzado a formarse en algún momento de esa noche sin sueño. Era una idea absurda, imprudente, completamente fuera de carácter para alguien como él que siempre calculaba cada movimiento con precisión matemática. Pero mientras más la consideraba, más sentido tenía en un nivel que no era racional, sino profundamente humano. Isabel necesitaba un acompañante para un día, alguien que pudiera fingir ser su novio el tiempo suficiente para satisfacer a su familia y darle paz a su mamá enferma. Y él, Ricardo, un hombre de 45 años que había olvidado qué se sentía hacer algo desinteresado por otra persona, podría ser ese alguien. No tenía planes para ese día, nunca tenía planes reales más allá del trabajo. Podría ponerse un traje, conducir hasta donde fuera ese casamiento, fingir ser el novio atento de Isabel por unas horas y regresar a su vida normal sin complicaciones. En teoría sonaba simple, un favor entre conocidos, nada extraordinario. Pero Ricardo sabía que no era tan simple, que había algo más profundo motivándolo, algo relacionado con su propia soledad y su necesidad de sentirse útil, de importarle a alguien aunque fuera solo por un día fingido. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas cuando Ricardo escuchó los pasos de Isabel bajando las escaleras, probablemente para preparar el desayuno antes de irse a donde fuera que tenía que ir ese día. Él miró su reflejo en la ventana de la cocina, viendo a un hombre de mediana edad con ojeras profundas y cabello despeinado, muy diferente al empresario impecable que todos conocían. Se preguntó si estaba a punto de cometer el error más grande de su vida, o si finalmente
estaba haciendo algo correcto después de años de vivir en piloto automático. Isabel apareció en la puerta de la cocina y se detuvo en seco al verlo ahí, sorprendida de encontrarlo despierto a esa hora tan temprana. Sus ojos todavía estaban hinchados de haber llorado, y Ricardo notó las sombras oscuras bajo ellos que revelaban que ella tampoco había dormido mucho. Se miraron en silencio por un momento cargado de incomodidad y cosas no dichas, ambos recordando la conversación de la noche anterior, ambos inseguros de cómo proceder. Isabel fue la primera en hablar, murmurando un buenos días formal mientras se dirigía a la cafetera, evitando su mirada. Ricardo sabía que tenía que decir algo ahora, antes de que perdiera el valor, antes de que la luz del día disolviera esa claridad extraña que había encontrado en la oscuridad de la noche sin sueño. Abrió la boca, cerró la boca, sintiendo las palabras atascadas en su garganta como piedras que no querían salir. Isabel seguía de espaldas a él, preparando café con manos temblorosas, probablemente deseando que él simplemente se fuera y fingiera que anoche nunca pasó. Pero Ricardo no podía irse, no todavía, no sin decir lo que había decidido en algún momento entre la medianoche y el amanecer. Tomó aire profundamente, sintiendo que estaba a punto de saltar de un acantilado sin saber qué había abajo, y finalmente encontró su voz. «Isabel», dijo Ricardo con voz firme pero suave, haciendo que ella se detuviera en seco con la taza de café a medio camino hacia sus labios. Ella se giró lentamente, con los ojos llenos de aprensión, claramente esperando que él le dijera algo sobre mantener sus problemas personales fuera de la casa o tal vez que necesitaban hablar sobre su comportamiento profesional. Ricardo vio el miedo en su mirada y sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que ella lo veía como una figura de autoridad distante en lugar de como un ser humano capaz de empatía. Eso tenía que cambiar, aunque fuera solo por esta vez, aunque fuera solo por un día. Caminó hacia la mesa de la cocina y se sentó, un gesto inusual para alguien que normalmente desayunaba en su estudio revisando correos. Le hizo una señal a Isabel para que se sentara también, pero ella negó con la cabeza suavemente, demasiado nerviosa para aceptar esa intimidad inesperada. Ricardo entendió y no insistió, respetando los límites que ella necesitaba mantener para sentirse segura. Miró su café enfriándose sobre la mesa, buscando las palabras correctas para expresar algo que él mismo no terminaba de comprender completamente. Había pasado toda la noche pensando en esto, construyendo argumentos lógicos y razonables, pero ahora que tenía que decirlo en voz alta, todo sonaba absurdo incluso en su propia mente. Sin embargo, algo en él sabía que si no lo decía ahora, se arrepentiría por el resto de su vida. «Anoche no pude dormir», comenzó Ricardo mirándola directamente a los ojos, con una honestidad que rara vez mostraba a nadie. Isabel parpadeó confundida, sin entender a dónde iba esta conversación, pero demasiado educada para interrumpirlo. Él continuó, eligiendo cada palabra con cuidado, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea que nunca antes había cruzado con ningún empleado. «Seguí pensando en lo que me contaste, en tu situación con el casamiento de tu hermana». Isabel se tensó visiblemente, sus nudillos blanqueándose, mientras apretaba la taza de café con más fuerza de la necesaria. Probablemente estaba maldiciendo mentalmente el momento en que había bajado la guardia frente a él, preparándose para escuchar consejos no solicitados, o peor, pena condescendiente. Pero Ricardo no iba a darle ninguna de esas cosas. En cambio, respiró profundo y dijo algo que ni él mismo había planeado decir con tanta directez. «Entiendo lo que es ir solo a eventos importantes y fingir que no te importa. Lo he hecho durante años». La confesión cayó entre ellos como una piedra en agua quieta, creando ondas de sorpresa en la expresión de Isabel. Ella lo miró con ojos nuevos, como si de repente estuviera viendo a una persona diferente, detrás del traje caro y el título de millonario. Ricardo aprovechó ese momento de conexión para continuar antes de que perdiera el valor que había reunido durante toda esa larga noche sin sueño. «Pensé mucho en lo que dijiste sobre necesitar un novio para mañana», continuó Ricardo,
notando cómo Isabel se sonrojaba intensamente al escuchar sus propias palabras, repetidas en voz de él. La vergüenza era evidente en cada línea de su rostro, pero Ricardo no se detuvo. Necesitaba terminar esto antes de que su cerebro racional lo convenciera de que era una locura. Y me di cuenta de algo. No tienes que rogarle a extraños ni sentirte mal por pedir ayuda. Isabel abrió la boca para protestar, probablemente para decir que ella nunca había pedido su ayuda específicamente, que esa conversación telefónica había sido privada y él no debería haber escuchado. Pero Ricardo levantó una mano suavemente, pidiéndole que lo dejara terminar, que escuchara hasta el final antes de juzgar lo que estaba a punto de proponer. Ella cerró la boca y asintió casi imperceptiblemente, su cuerpo entero tenso como si estuviera preparándose para recibir un golpe. Ricardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, adoptando una postura lo más accesible y no amenazante posible. Sus siguientes palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba, como si hubieran estado esperando ser dichas desde hacía horas. Si todavía necesitas a alguien que vaya contigo al casamiento, si todavía necesitas ese novio por un día, hizo una pausa, consciente de que las siguientes palabras cambiarían algo entre ellos de forma irreversible. Yo puedo ser esa persona. El silencio que siguió fue tan absoluto que Ricardo pudo escuchar el reloj de la cocina marcando los segundos, cada tic-tac resonando como un martillo golpeando metal. Isabel se quedó completamente inmóvil, su expresión congelada en una mezcla de shock y confusión absoluta, como si las palabras de Ricardo hubieran sido dichas en un idioma extranjero que su cerebro se negaba a traducir. La taza de café temblaba en sus manos, y Ricardo temió por un momento que la fuera a dejar caer, pero ella la depositó sobre la mesa con movimientos mecánicos, sin apartar la mirada de él. Su boca se abrió y cerró varias veces sin emitir sonido, como un pez fuera del agua buscando aire. Ricardo esperó pacientemente, dándole tiempo para procesar lo que acababa de escuchar, consciente de que su propuesta debía sonar completamente absurda e inesperada. Finalmente, Isabel encontró su voz, aunque salió quebrada y llena de incredulidad. «¿Usted qué?», susurró, como si no confiara en sus propios oídos, como si necesitara confirmación de que había escuchado correctamente. Ricardo repitió su oferta, esta vez con más firmeza, más convicción, dejando claro que no era una broma cruel ni un malentendido. «Puedo ir contigo al casamiento de tu hermana. Puedo fingir ser tu novio por un día. Solo un día, nada más». Isabel negó con la cabeza lentamente, su expresión transformándose del shock a la sospecha, sus años de experiencia enseñándole que cuando algo sonaba demasiado bueno para ser verdad, usualmente lo era. «No entiendo», dijo Isabel con voz temblorosa, retrocediendo un paso como si poner distancia física pudiera ayudarla a pensar con más claridad. «¿Por qué haría usted algo así? No tiene sentido, señor Ricardo. Usted no me conoce realmente. Yo solo soy su empleada». Las palabras salieron rápidas, defensivas, construyendo muros donde Ricardo estaba intentando tender puentes. Él entendía su reacción, entendía la desconfianza, porque él mismo habría reaccionado igual hace 24 horas. Pero algo había cambiado en él durante esa noche sin dormir, algo que no podía explicar con lógica, pero que sentía con una claridad cristalina. Se levantó de la silla, manteniendo las manos visibles, sin hacer movimientos bruscos que pudieran asustarla más. «Tienes razón, no nos conocemos realmente, pero sé que has trabajado aquí durante 3 años con dedicación y honestidad. Sé que envías dinero a tu familia cada quincena, y sé que estás en una situación difícil que nadie debería enfrentar solo». Isabel lo miraba con ojos húmedos, luchando entre la esperanza y el miedo, entre aceptar ayuda y mantener su orgullo intacto. Ricardo continuó, su voz adquiriendo un tono más suave, más vulnerable. «No espero nada a cambio, Isabel. No es un trato de negocios ni una transacción. Es simplemente un favor de una persona solitaria a otra». La última frase lo expuso completamente, revelando su propia vulnerabilidad de una forma que nunca había hecho con nadie.
Isabel respiró entrecortadamente, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas mientras procesaba la sinceridad en las palabras de él. Y en ese momento, en esa cocina iluminada por el sol del amanecer, algo fundamental cambió entre el millonario solitario y su empleada desesperada. El viaje hacia el pueblo natal de Isabel tomó casi 3 horas por carreteras que gradualmente se transformaban de pavimento perfecto a caminos de tierra polvorientos. Ricardo conducía su camioneta más discreta, no el auto deportivo que normalmente usaba, siguiendo las indicaciones nerviosas de Isabel, quien no había dejado de retorcerse las manos durante todo el trayecto. Habían acordado una historia simple. Se conocieron cuando él necesitaba remodelar una propiedad y ella le recomendó buenos trabajadores de su pueblo. Comenzaron a platicar, salieron algunas veces y llevaban 6 meses juntos. Nada demasiado elaborado, nada que requiriera memorizar detalles complicados. Isabel había insistido 1000 veces en que no tenía que hacer esto, que encontraría otra solución, pero Ricardo había sido firme en su decisión. Ahora, viendo el nerviosismo en el rostro de ella, se preguntaba si realmente estaba preparado para lo que venía. No era solo fingir ser novio por unas horas, era entrar en el mundo privado de Isabel, conocer a su familia, ser parte de algo íntimo y significativo. La enormidad de lo que había aceptado hacer comenzaba a asentarse en su estómago como una piedra pesada. Pero cuando miró a Isabel y vio la gratitud mezclada con terror en sus ojos, supo que no podía echarse atrás ahora. Ella había depositado su confianza en él, algo precioso y frágil que no podía traicionar. «Ya casi llegamos», murmuró Isabel, señalando un letrero desgastado que anunciaba el nombre de su pueblo. La casa de la familia de Isabel era humilde pero acogedora, con paredes de adobe pintadas de colores alegres y un jardín pequeño lleno de flores cuidadas con amor. Había personas por todas partes, tíos, primos, vecinos, todos vestidos con sus mejores ropas para el gran día. El murmullo de conversaciones y risas llenaba el aire junto con el olor de comida preparándose para la fiesta. Ricardo sintió todas las miradas volverse hacia ellos cuando bajaron de la camioneta, los susurros comenzando inmediatamente al ver al desconocido elegante que acompañaba a Isabel. Él tomó la mano de Isabel instintivamente, un gesto que se suponía era actuación, pero que se sintió sorprendentemente natural. Ella le apretó la mano en respuesta, buscando apoyo, y él se dio cuenta de que estaba temblando ligeramente. Una mujer mayor salió de la casa, delgada y pálida pero con ojos brillantes llenos de emoción. No necesitaba que nadie se la presentara para saber que era la mamá de Isabel. Las dos compartían los mismos ojos expresivos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaban nerviosas. «Mamá», dijo Isabel con voz quebrada, soltando la mano de Ricardo para correr hacia su madre y envolverla en un abrazo cuidadoso. Ricardo observaba la escena sintiendo algo apretarse en su pecho, una mezcla de ternura y melancolía que no había experimentado en años. La señora abrazaba a su hija con la desesperación de quien sabe que los abrazos son limitados y cada uno cuenta. Después de varios minutos de abrazos y lágrimas, la mamá de Isabel finalmente se separó y miró hacia donde Ricardo esperaba respetuosamente a un lado. Sus ojos lo evaluaron de arriba a abajo con la sagacidad de una madre que conoce bien a su hija y puede detectar mentiras a kilómetros de distancia. Ricardo sintió un sudor frío correr por su espalda, pero mantuvo la compostura, sonriendo cálidamente mientras Isabel hacía las presentaciones formales. «Mamá, él es Ricardo, mi novio». Las palabras salieron con dificultad, pero sonaron lo suficientemente convincentes. Ricardo extendió la mano, pero la señora lo ignoró y en cambio lo jaló hacia un abrazo sorpresivo, fuerte para alguien tan frágil. «Gracias por cuidar a mi niña», susurró en su oído con voz áspera de emoción. Ricardo no supo qué responder a eso, la sinceridad de la mujer desarmándolo completamente. Cuando ella se separó, había lágrimas en sus ojos, pero también una sonrisa radiante que transformaba su rostro enfermo en algo hermoso. «Pasen, pasen. Sofía está terminando de arreglarse». «Isabel,
«Tu hermana va a estar tan feliz de verte». La familia comenzó a rodearlos, haciendo preguntas, ofreciendo bebidas, tratando a Ricardo con esa hospitalidad cálida que él había olvidado que existía. Isabel lo miraba de reojo, claramente preocupada de que él se sintiera incómodo o fuera de lugar, pero Ricardo solo le sonrió tranquilizadoramente. Y por primera vez en años, rodeado de extraños en un pueblo polvoriento, Ricardo se sintió extrañamente en casa. El casamiento fue una celebración alegre y caótica, llena de música de banda, comida abundante y baile sin parar. Ricardo observaba todo con fascinación, notando detalles que normalmente hubiera ignorado en las bodas elegantes a las que estaba acostumbrado. Aquí no había meseros con guantes blancos ni champaña cara, pero había algo mucho más valioso: amor genuino en cada rincón. Vio cómo Isabel ayudaba a su hermana menor con el velo, acomodándolo con dedos expertos, mientras ambas reían y lloraban al mismo tiempo. Observó cómo cargaba a sus sobrinos con ternura natural, cómo consolaba a su mamá cuando la emoción la sobrepasaba, cómo bailaba con su papá en una pieza lenta que hizo llorar a medio salón. Isabel no era simplemente gentil o amable, era luz pura condensada en forma humana. Cada gesto suyo irradiaba calidez. Cada palabra salía cargada de amor genuino. Ricardo se encontró incapaz de apartar la mirada, hipnotizado por esta versión de Isabel que nunca había visto en los 3 años que llevaba trabajando en su casa. Allá era la empleada discreta y eficiente. Aquí era la hija amada, la hermana protectora, la tía favorita, la amiga confiable. Era la persona que el trabajo y la necesidad habían escondido, pero que su familia conocía bien. Ricardo sintió algo doloroso e inesperado atravesar su pecho. Vergüenza. Vergüenza de haber pasado 45 años rodeado de personas sin realmente ver a ninguna, de haber construido imperios mientras su corazón se convertía en desierto. Vergüenza de haber necesitado venir a un pueblo humilde para entender lo que significaba realmente estar vivo. Durante la fiesta, cuando la música estaba en su punto más alto y todos bailaban sin inhibición, la hermana de Isabel organizó un juego tradicional donde las parejas tenían que besarse cuando la música se detuviera. Isabel miró a Ricardo con pánico evidente, claramente sin haber anticipado esta situación cuando planearon su farsa. Él le sonrió con más calma de la que sentía, acercándose a ella mientras la música seguía tocando. «Solo tenemos que hacer esto creíble», murmuró en su oído, lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. Isabel asintió rígidamente, sus mejillas sonrojándose de una forma que Ricardo encontró inesperadamente encantadora. La música se detuvo justo cuando estaban frente a frente, y los gritos de la multitud los empujaron hacia el inevitable momento. Ricardo vaciló por un segundo, consciente de que esto cruzaba una línea que no habían discutido, pero Isabel cerró los ojos y se inclinó ligeramente hacia él, dándole permiso silencioso. Fue solo un beso breve, técnicamente casto, labios presionados contra labios sin más dramática, pero duró lo suficiente para que Ricardo sintiera el mundo detenerse por completo. El ruido de la fiesta desapareció. Las personas alrededor se desdibujaron, y por un instante eterno, solo existieron ellos dos conectados en ese punto de contacto suave. Cuando se separaron, los ojos de Isabel estaban abiertos y mirándolo con una expresión que él no pudo descifrar, una mezcla de sorpresa y algo más profundo que hacía que su corazón latiera irregularmente. La multitud aplaudía y silbaba, felices de ver a Isabel finalmente con alguien que la hacía feliz, sin saber que todo era una actuación. Pero mientras Ricardo miraba esos ojos café dorado, llenos de emoción confusa, comenzó a preguntarse si realmente seguía siendo solo actuación. Algo había cambiado en ese beso, algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar, pero que ambos podían sentir colgando en el aire entre ellos como electricidad antes de la tormenta. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Recuerda que los pequeños gestos de bondad pueden transformar vidas de maneras que nunca imaginamos. El resto de la celebración transcurrió en una neblina extraña para Ricardo,
como si estuviera viendo todo a través de un filtro diferente después de ese beso. Isabel parecía igual de afectada, evitando su mirada directa, pero permaneciendo cerca de él como se esperaba de una pareja real. Bailaron juntos cuando la familia insistió, sus cuerpos moviéndose con una sincronía inesperada que no había existido antes. Ricardo sentía cada punto donde su mano tocaba la cintura de Isabel, consciente de su calor a través de la tela delgada del vestido que ella había elegido para la ocasión. No era nada elegante según los estándares a los que él estaba acostumbrado, pero la hacía lucir hermosa de una forma sencilla y auténtica que ningún vestido de diseñador podría lograr. Mientras giraban lentamente al ritmo de una canción romántica, Ricardo se atrevió a mirarla directamente y encontró sus ojos ya fijos en él, estudiándolo con una intensidad que le quitó el aliento. Había preguntas en esa mirada, confusión, tal vez un poco de miedo, pero también algo más suave que él no se atrevía a nombrar. La canción terminó demasiado pronto, y con ella terminó ese momento de conexión silenciosa, pero la sensación persistió en el aire entre ellos. Más tarde, cuando la fiesta comenzaba a calmarse y algunos invitados se retiraban, Isabel lo llevó al jardín trasero de la casa, buscando un momento de privacidad lejos de los ojos curiosos de su familia. La noche había caído completamente, pintando el cielo de negro terciopelo salpicado de estrellas que nunca se veían en la ciudad. Isabel se abrazó a sí misma, mirando hacia arriba como si buscara respuestas en esas luces distantes. Ricardo permanecía a su lado en silencio, dándole el espacio que necesitaba para procesar todo lo que había pasado ese día. Finalmente, ella habló con voz apenas audible por encima del murmullo lejano de la música. «Nunca pensé que alguien como usted haría algo así por mí». Las palabras salieron cargadas de asombro y algo que sonaba peligrosamente parecido a la emoción contenida. Ricardo se volteó para mirarla, viendo cómo las lágrimas brillaban en sus ojos sin caer todavía. «Alguien como yo», repitió él sintiendo el peso de esas palabras, la distancia social que ella asumía entre ellos. «Isabel, no soy tan diferente de ti». Isabel dejó escapar una risa sin humor, negando con la cabeza mientras limpiaba una lágrima rebelde que había logrado escapar. «Claro que es diferente, señor Ricardo. Usted vive en una mansión, maneja autos que cuestan más de lo que yo ganaré en toda mi vida. Usted es importante, respetado, exitoso». Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. «Y yo solo soy la mujer que limpia su casa». Ricardo sintió cada una de esas palabras como un golpe directo al corazón, no porque fueran crueles, sino porque revelaban cuán profunda era la brecha que Isabel percibía entre ellos. Una brecha que él mismo había construido con su distancia profesional, con su indiferencia cuidadosa durante 3 años. Se acercó un paso, reduciendo la distancia física, aunque no estaba seguro de cómo cerrar la emocional. «Tienes razón sobre el dinero y la casa», admitió con honestidad brutal. «Pero eso no me hace importante ni exitoso en las cosas que realmente importan. Hoy vi algo que nunca he tenido». «¿Qué vio?», preguntó Isabel, finalmente girándose para mirarlo directamente, sus ojos buscando los suyos en la oscuridad del jardín. Ricardo respiró profundo, preparándose para una vulnerabilidad que no había mostrado a nadie en décadas. «Vi a una mujer rodeada de personas que la aman de verdad. Vi cómo tu mamá te mira como si fueras su mayor tesoro, cómo tu hermana te busca para compartir cada momento importante, cómo tus sobrinos corren hacia ti porque saben que encontrarán brazos abiertos». Su voz se volvió más ronca mientras continuaba. «Vi luz, Isabel. Vi lo que significa tener una familia real, no solo personas que asisten a tus eventos porque es conveniente para los negocios». Hizo una pausa, luchando con palabras que nunca antes había dicho en voz alta. «Tengo 45 años y una cuenta bancaria que nunca podré gastar, pero no tengo a nadie que me espere en casa. Nadie que se preocupe si llegué bien o si cené algo. Nadie a quien le importe realmente». Isabel lo miraba ahora con una expresión completamente diferente. La distancia imaginaria entre ellos
comenzando a disolverse frente a esa confesión cruda. Extendió su mano tímidamente, tocando el brazo de Ricardo en un gesto de consuelo que era pura Isabel, siempre pensando en los demás, incluso cuando procesaba sus propias emociones. «Yo me preocupo», dijo suavemente, y las palabras cayeron entre ellos con un peso inesperado. Ricardo la miró sorprendido, buscando en su rostro alguna señal de que solo estaba siendo educada, pero lo que encontró era sinceridad pura. «Cada mañana, cuando bajo a preparar su desayuno, me pregunto si durmió bien, si está preocupado por algo. Cada vez que usted trabaja hasta tarde, dejo comida preparada esperando que al menos coma algo antes de dormir». Ella sonrió tristemente. «Tal vez no soy familia, pero sí me importa, más de lo que debería probablemente». La última frase fue apenas un susurro, una admisión accidental que ninguno de los dos esperaba, pero que cambió todo. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades aterradoras y emocionantes, a partes iguales. El viaje de regreso a Querétaro fue completamente diferente al de ida. El interior de la camioneta estaba lleno de un silencio denso, cargado de pensamientos no expresados y emociones que ninguno sabía cómo manejar. Isabel miraba por la ventana hacia el paisaje oscuro que pasaba velozmente, sus manos entrelazadas sobre su regazo en una postura que revelaba su nerviosismo. Ricardo mantenía los ojos en la carretera, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, procesando todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Habían cruzado tantas líneas invisibles, habían compartido vulnerabilidades que no pueden ser simplemente ignoradas al volver a la rutina normal. El beso durante el juego resonaba en su memoria con una intensidad que lo incomodaba, no porque hubiera sido malo, sino precisamente porque había sido demasiado bueno, demasiado real. Y luego estaba esa conversación en el jardín, esas confesiones mutuas que habían desnudado sus almas de formas que ninguno había anticipado. Ricardo se dio cuenta con creciente alarma de que ya no podía ver a Isabel como simplemente su empleada. Ella se había vuelto real, tridimensional, imposible de ignorar. «Gracias», dijo Isabel de repente, rompiendo el silencio que se había extendido durante casi una hora de conducción. Su voz sonaba pequeña en el espacio cerrado del vehículo, casi tragada por el ruido del motor. Ricardo giró la cabeza brevemente para mirarla antes de volver los ojos al camino. «No tienes que agradecer», respondió. Y era verdad. No quería gratitud por algo que había hecho tanto por ella como por sí mismo. Isabel negó con la cabeza, insistiendo. «Sí tengo que agradecer. Lo que hizo hoy, fingir ser mi novio, conocer a mi familia, aguantar todas sus preguntas». Se detuvo, su voz quebrándose ligeramente. «Le dio a mi mamá un día de paz. La vi sonreír de una forma que no había visto en meses. Eso no tiene precio». Ricardo sintió algo apretarse en su pecho, una mezcla de satisfacción y melancolía. Había logrado su objetivo de ayudarla, pero ahora enfrentaba la realidad de que todo había sido temporal, prestado, fundamentalmente falso a pesar de cuán real se había sentido. «Tu mamá es una mujer increíble», dijo Ricardo buscando un tema seguro, algo que no los obligara a confrontar el elefante invisible que ocupaba todo el espacio entre ellos. «Se ve que te ama mucho». Isabel sonrió tristemente, limpiándose una lágrima que no había podido contener. «Ella siempre ha querido lo mejor para mí. Por eso le dolía tanto verme sola, trabajando tan lejos. Hoy pudo creer que estoy bien, que hay alguien cuidándome». Hizo una pausa significativa, aunque solo fuera mentira. La palabra cayó entre ellos como un cristal rompiéndose, recordándoles la verdad incómoda que habían estado evitando. Todo había sido actuación, un favor entre conocidos, nada más. Ricardo apretó el volante con más fuerza, sintiendo la necesidad de contradecirla, de decirle que tal vez no todo había sido mentira, que algo real había surgido entre la ficción. Pero no lo hizo, porque ¿qué derecho tenía él de complicar más su vida? Ella era su empleada, vivía en su casa, dependía de su salario. Cualquier cosa que él dijera o hiciera ahora podría ser interpretado como abuso de poder. El resto del viaje
Pasó en un silencio roto solo por indicaciones ocasionales de navegación. Cuando finalmente llegaron a la casa, ya pasaba de la medianoche. Ricardo estacionó la camioneta en el garaje y ambos permanecieron sentados por un momento, ninguno queriendo ser el primero en moverse, en romper esa burbuja temporal que los había contenido durante el viaje. Finalmente, Isabel se desabrochó el cinturón y abrió la puerta, bajando con movimientos lentos de quien está agotado física y emocionalmente. Ricardo la siguió, rodeando el vehículo hasta quedar frente a ella bajo la luz tenue del garaje. Isabel lo miraba con ojos brillantes, claramente luchando con algo que quería decir, pero no sabía cómo. «Señor Ricardo», comenzó formalmente, y el título creó una distancia que ambos sintieron físicamente. Lo de hoy, lo que pasó... Se detuvo buscando las palabras correctas. Jamás lo voy a olvidar. Fue el día más especial que he tenido en años. Ricardo sintió las palabras como un adiós, como si ella estuviera cerrando ese capítulo antes de que pudiera convertirse en algo más. Yo tampoco lo olvidaré, admitió con voz ronca, porque algo cambió en mí hoy. Isabel lo miró con los ojos muy abiertos, sorprendida por la intensidad en su tono, por la emoción cruda que no intentaba esconder. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia, consciente de que esto podía ser un error terrible pero incapaz de contenerse. Me di cuenta de que he estado viviendo a medias, Isabel, funcionando como máquina, existiendo pero no viviendo realmente. Tomó aire profundamente, y hoy por primera vez en años me sentí completamente vivo. No porque estuviera en una fiesta elegante o cerrando un negocio millonario, sino porque estaba contigo, viendo el mundo a través de tus ojos, siendo parte de algo genuino. Isabel respiraba entrecortadamente, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas mientras procesaba lo que él estaba diciendo. «No sé qué significa esto», continuó Ricardo, su voz apenas un susurro ahora. «No sé cómo navegar esto sin arruinarlo. Pero sé que no puedo fingir que hoy no pasó, que no sentí lo que sentí». El silencio que siguió fue absoluto, cargado de posibilidades y miedos, de esperanza y terror entremezclados. Isabel abrió la boca para responder, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, ella habló con voz temblorosa pero firme. «Yo tampoco puedo fingir que no pasó, pero necesito tiempo para entender qué fue real y qué fue solo parte del juego que estábamos jugando». Los días siguientes al casamiento fueron extraños y tensos en la casa de Ricardo. Isabel mantenía su rutina de siempre, preparando comidas, limpiando, organizando, pero había una diferencia sutil en cada interacción. Evitaba quedarse en la misma habitación que Ricardo más tiempo del necesario. Sus conversaciones se limitaban a lo estrictamente profesional, y el calor que había existido brevemente entre ellos parecía haberse enfriado hasta convertirse en hielo incómodo. Ricardo lo notaba todo, cada mirada esquiva, cada excusa para salir de la habitación cuando él entraba, cada silencio cargado de cosas no dichas. No la culpaba por necesitar distancia. Entendía que lo que había pasado entre ellos era complicado y confuso, pero eso no hacía que doliera menos verla construir murallas donde antes había habido ventanas. Él mismo no sabía qué sentía exactamente, solo que algo fundamental había cambiado y no podía volver a ser como antes. Los números en sus reportes financieros ya no capturaban su atención como solían hacerlo. Las reuniones de negocios se sentían vacías y sin propósito. Todo parecía gris y sin sentido comparado con ese día brillante en el pueblo de Isabel. Ricardo se sorprendió a sí mismo, esperando el sonido de sus pasos, buscando excusas para estar en la cocina cuando ella preparaba la cena, encontrando razones para preguntarle cosas triviales solo para escuchar su voz. Una semana después del casamiento, Ricardo bajó a desayunar y encontró a Isabel esperándolo en el comedor con una postura rígida que inmediatamente lo puso en alerta. Había algo en su expresión, una determinación mezclada con tristeza que él reconoció como preludio de malas noticias. Se sentó lentamente, su estómago apretándose con anticipación
mientras Isabel permanecía de pie, retorciendo sus manos nerviosamente. El silencio se extendió entre ellos, hasta que finalmente ella habló, su voz temblando ligeramente pero firme en su resolución. «Señor Ricardo, necesito hablar con usted sobre algo importante». Él asintió, preparándose mentalmente para lo que fuera a venir, aunque una parte de él ya lo sabía. Isabel respiró profundo antes de continuar. «He decidido que es mejor que deje de trabajar aquí. Voy a renunciar». Las palabras cayeron como bombas en el espacio entre ellos, explotando en el silencio del comedor. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, robándole el aire de los pulmones. Había anticipado esta posibilidad, pero escucharla en voz alta lo hacía terriblemente real. Abrió la boca para protestar, para preguntarle por qué, pero ella continuó hablando antes de que pudiera encontrar palabras. «No es por usted», se apresuró a aclarar Isabel, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Usted ha sido un buen patrón, más que bueno. Lo que hizo por mí en el casamiento de mi hermana fue más de lo que nadie jamás ha hecho». Hizo una pausa, luchando visiblemente con sus emociones. «Pero precisamente por eso necesito irme. Necesito distancia para entender qué siento realmente, para separar la gratitud de otras cosas, para saber si lo que sentí ese día fue real o solo producto de la actuación». Ricardo la escuchaba con el corazón acelerado, procesando cada palabra, cada matiz en su tono. Isabel continuó, más firme ahora. «No puedo quedarme aquí confundida, sintiéndome de esta manera mientras trabajo para usted. No es justo para ninguno de los dos. No es profesional y no es sano». Tenía razón. Ricardo lo sabía, pero eso no hacía que aceptarlo fuera más fácil. La idea de perderla, de que ella simplemente desapareciera de su vida, le causaba un pánico que no había sentido en años. Pero también respetaba su necesidad de claridad, de espacio para procesar todo sin la presión de su presencia constante. «¿Cuándo te irías?», preguntó Ricardo con voz ronca, las palabras raspando su garganta como vidrio molido. Isabel parpadeó, sorprendida de que él no hubiera intentado convencerla de quedarse o cambiar su decisión. «En 2 semanas, si le parece bien. Le daré tiempo de buscar a alguien más». 2 semanas. 14 días para acostumbrarse a la idea de vivir en esa casa sin ella, de regresar al silencio que había sido su compañía antes de que Isabel lo llenara con su presencia discreta. Ricardo asintió lentamente, aceptando lo inevitable. «Está bien. Entiendo tu decisión». Se levantó de la silla, caminando hacia la ventana para no tener que mirarla mientras hablaba, mientras revelaba más de lo que probablemente debería. «Pero quiero que sepas algo, Isabel. Lo que sentí ese día en el casamiento, lo que siento ahora, no es confusión ni gratitud mal interpretada». Se giró para encararla, dejando que viera la verdad cruda en sus ojos. «Es algo real que no sé cómo manejar porque hace mucho tiempo que no siento nada real». Isabel lo miraba con los ojos húmedos, su respiración entrecortada. «Pero respeto tu necesidad de distancia. Espero que encuentres las respuestas que buscas». El silencio que siguió fue el adiós más doloroso que ninguno había experimentado, lleno de palabras no dichas y posibilidades perdidas. Los siguientes días pasaron con una lentitud tortuosa. Isabel continuó con sus labores, pero había una tristeza palpable en cada movimiento suyo que Ricardo sentía como una punzada constante en el pecho. Comían en silencio cuando coincidían en la cocina. Intercambiaban buenos días y buenas noches con formalidad dolorosa. Evitaban cuidadosamente cualquier conversación que pudiera llevarlos a territorio emocional peligroso. Ricardo se sumergió en el trabajo, intentando no pensar en la fecha que se acercaba inexorablemente, el día en que Isabel caminaría por esa puerta y tal vez nunca regresaría. Pero las noches eran las peores, cuando se quedaba solo con sus pensamientos y el silencio de la casa le recordaba cómo sería vivir sin ella permanentemente. Una semana después de la conversación, Ricardo tomó una decisión. No podía dejarla ir sin intentar algo, sin al menos darle a conocer con completa honestidad lo que ella significaba para él. Si después de eso ella decidía irse de todas formas,
Al menos no habría arrepentimientos de cosas no dichas. Con el corazón latiendo fuertemente, buscó a Isabel una tarde y le preguntó si podían hablar, no como patrón y empleada, sino como dos personas que habían compartido algo significativo. Ella aceptó con una mezcla de esperanza y miedo en los ojos, y quedaron de verse al día siguiente en una cafetería neutral, lejos de la casa que complicaba todo. Ricardo llegó a la cafetería media hora antes de lo acordado, demasiado nervioso para quedarse en casa esperando. Eligió una mesa en la esquina, con privacidad pero no demasiado escondida, y pidió un café que se enfrió mientras esperaba sin poder beber un solo sorbo. Sus manos temblaban ligeramente, algo que nunca le pasaba ni en las negociaciones más importantes. Pero esto era diferente. Esto era infinitamente más importante que cualquier contrato millonario. Cuando Isabel entró por la puerta, luciendo hermosa con un vestido sencillo, Ricardo sintió que su corazón saltaba dentro de su pecho. Ella lo vio inmediatamente y caminó hacia él con pasos lentos, su expresión revelando que estaba igual de nerviosa. Se sentó frente a él sin decir nada, sus manos entrelazadas sobre la mesa, esperando que él comenzara esta conversación que ambos sabían podía cambiar todo. Ricardo respiró profundo, reuniendo el coraje que había acumulado durante días de reflexión. Había ensayado este momento 100 veces en su cabeza, pero ahora que estaba aquí, todas esas palabras cuidadosamente preparadas desaparecieron, dejándolo solo con la verdad cruda de su corazón. Isabel, ese día en el casamiento de tu hermana fue el día más verdadero de mi vida, comenzó Ricardo, su voz cargada de emoción que ya no intentaba esconder. Ella lo miraba fijamente, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Él continuó, las palabras fluyendo ahora con una honestidad brutal que no había mostrado a nadie jamás. Durante 45 años he vivido buscando éxito, acumulando dinero, construyendo un imperio que pensaba me haría feliz. Pero todo era vacío, superficial, sin significado real. Hizo una pausa buscando sus ojos. Hasta que te vi ese día cuidando a tu mamá, abrazando a tu hermana, siendo luz pura para todos a tu alrededor. Y me di cuenta de que había estado buscando en los lugares equivocados, valorando las cosas equivocadas. Isabel soltó un sollozo contenido, limpiándose rápidamente las lágrimas que comenzaban a caer. Ricardo extendió su mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocarla, dándole la opción de aceptar o rechazar ese contacto. No te estoy pidiendo que vuelvas a trabajar en mi casa. No quiero que seas mi empleada nunca más. Las palabras salieron firmes, decididas. Isabel lo miró confundida, sin entender a dónde iba esto. Su mano moviéndose inconscientemente para encontrarse con la suya a mitad de camino sobre la mesa. Sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que contradecía toda la tensión de los últimos días. Ricardo sintió ese toque como electricidad corriendo por sus venas, dándole el valor final para decir lo que necesitaba decir. Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de conocerte realmente, sin las complicaciones de ser tu patrón, sin la dinámica de poder que hacía todo más difícil. Su voz se volvió más suave, casi vulnerable. Quiero llevarte a cenar como dos personas que se conocen de verdad. Quiero preguntarte sobre tus sueños, tus miedos, las cosas que te hacen reír. Quiero que me conozcas también, no como el millonario distante, sino como Ricardo, un hombre que ha estado solo demasiado tiempo y que encontró algo especial contigo. Isabel lloraba abiertamente ahora, su mano apretando la de él como si fuera un salvavidas. No sé si lo que sentimos es amor o si puede convertirse en amor con tiempo, admitió Ricardo. Pero sé que quiero intentarlo, que quiero darte todo lo que mereces. Yo también sentí algo ese día, confesó Isabel con voz temblorosa pero clara, sus palabras cayendo como bendición sobre el corazón ansioso de Ricardo. Al principio pensé que era solo gratitud, o tal vez la emoción del momento, la actuación volviéndose real por accidente. Sonrió a través de las lágrimas, una sonrisa hermosa que iluminaba todo su rostro. Pero en estos días de distancia me di cuenta de algo. Me di cuenta de que te extrañaba no solo como patrón,
sino como persona. Extrañaba nuestras conversaciones breves en la cocina, la forma en que sonríes cuando te gusta la comida, cómo te quedas trabajando hasta tarde porque te apasiona lo que haces. Hizo una pausa, reuniendo coraje para su propia confesión. Me di cuenta de que había empezado a enamorarme de ti mucho antes del casamiento, probablemente sin darme cuenta, en todos esos pequeños momentos donde fuiste amable sin necesidad, donde mostraste que eras humano detrás del traje caro. Ricardo sintió lágrimas quemando sus propios ojos, emoción pura inundándolo completamente. Cuando me besaste durante el juego, algo despertó en mí, y esa noche en el jardín cuando compartimos nuestros miedos, supe que ya era demasiado tarde para proteger mi corazón. Isabel sonrió más ampliamente, la tristeza en sus ojos siendo reemplazada por esperanza brillante. Ricardo se levantó de su silla y rodeó la mesa, arrodillándose junto a Isabel, sin importarle las miradas curiosas de otros clientes en la cafetería. Tomó ambas manos de ella entre las suyas, mirándola con una intensidad que dejaba ver todo lo que sentía, sin filtros ni protecciones. Isabel, no sé hacer esto correctamente porque nunca lo he hecho de verdad. Pero quiero intentar. Quiero ser el hombre que mereces, el que te cuida como tú cuidas a todos los demás. Su voz se quebró ligeramente. Me darías la oportunidad de amarte de verdad, no por un día prestado, sino por todos los días que vengan. Isabel sollozó, asintiendo vigorosamente mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí, quiero intentarlo contigo. Ricardo se levantó, jalándola suavemente hacia él, y la besó con toda la emoción acumulada en días de distancia forzada. Este beso no tenía nada de actuación. Era puro y real y prometedor. Cuando se separaron, ambos sonreían a través de las lágrimas, conscientes de que estaban comenzando algo nuevo y aterrador y maravilloso. Pasaron el resto de la tarde en esa cafetería hablando de todo y de nada, conociéndose realmente por primera vez, sin roles ni expectativas. 2 años después, en un casamiento íntimo con las familias de ambos presentes, Ricardo e Isabel se casaron rodeados de amor verdadero. La mamá de Isabel estuvo allí, sonriendo radiante, habiendo vivido lo suficiente para ver a su hija realmente feliz. Y mientras intercambiaban votos, ambos sabían que a veces un solo día inesperado con la persona correcta puede convertirse en el comienzo de un amor para toda la vida. Porque el amor verdadero solo necesita 2 corazones dispuestos a intentarlo juntos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más historias. Recuerda que nunca es tarde para abrir tu corazón y que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas. Que Dios bendiga tu camino y te envíe a alguien que ilumine tus días más oscuros, tal como Ricardo e Isabel se iluminaron mutuamente. Hasta la próxima historia.